Tardes, ¿cómo están? Vamos a expandir los conceptos que hemos estudiado, estudiamos hasta la semana anterior, a través de nuevos casos de ANOVA más complejos, como el que ustedes tienen en este momento, que corresponde a ANOVA de un factor con bloque, ¿sí? Algunos también le llaman ANOVA de dos factores sin réplicas, y no sé por qué no activan las cámaras, y empezamos. Les decía entonces que lo que vamos a estudiar el día de hoy, una de las dos cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Porque vamos a ver otro casito más. Es ANOVA de un factor con bloque, que también se le puede conceptualizar como ANOVA de dos factores sin réplica. Eso les decía, ¿ok? Ahí estamos, ¿no? Muy buenas tardes, mis estimadas, mis estimados guaguas. Vamos a arrancar, por favor. Vamos concentrándonos, tengan la bondad. Vamos a poner cabeza, que hay que volar. Tenemos que volar estos días, por favor. Cuando digo volar es que no me voy a detener en minucias. Así que, por favor, concéntrense, tengan la bondad. Pongan su concentración, por favor. Disculpa si yo no activo la cámara, es porque tengo dificultades. Bueno, si quieren activo para que vean que la cámara está incandescente. O sea, no se distingue nada. Pero deben activar. Ustedes sí deben activar, ¿verdad? Digo, no. Así a manera de cortesía. Catherine Alexandra. Singe, buenas tardes. Hola, hola Catherine. Dayana Damaris. Presente, Inge. Jorge David. Presente. Alejandro Sebastián Angulo. Presente. Matius Iván. Presente, Inge. Ricardo Emilio. Presente, Jim. Amanda Michelle. Sebastián Eduardo. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Analía del Pilar. Presente. Emily Nayeli. Presente. Carla Nayeli. Presente, Inge. Víctor Andrés. Julissa Elizabeth. Pamela Belén. Presente. Randy Ariel. Presente. Marco Charles. Presente. Marjorie Carolina.
Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Ana Michelle. Emily Paola. Presente. Ana Belén. Presente. Lisbeth Noemí. Presente. Anthony David. Presente, Jim. Michael Anthony. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente. Kevin Sebastián. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisset. Presente. Denis Alexis. Marco Efren. Presente. Anthony Ricardo. Presente. Marcel Omar. Presente. María José. José David. Silvia Carolina. Marlon Jefferson. Jocelyn Vanessa. Presente. Marcos Josué. Presente. Steve Paul. Presente. Karina Janet. Presente. Brian Alexander. Presente. Vanessa Montserrat. Presente. Carol Catherine. Presente, Inge. Clarence David. Stephanie Carolina. Presente. Jefferson Hernán. Presente. William Steven. Presente. Henry Alexis. Martín Alejandro y Doménica Estefanía. Presente, Jim. ¿Alguien que se me haya pasado o se le haya pasado? ¿Nada? Ok. Avancemos entonces, mis queridos jóvenes. Como ustedes pueden ver, pensemos, ¿no es cierto? Los tensoactivos detergentes son un problema de contaminación recurrente en el agua. Cuando nosotros lavamos el patio y echamos detergente como locos, ¡ay, qué bonito que queda!, ¿no? Cuando tomamos en cuenta cuánto contaminamos el agua por usar los detergentes en exceso, ¿no es cierto? Mientras más le echamos más espuma en el suelo, mejor creemos. No. Aunque ha habido mejoras en los detergentes porque tienen un menor tiempo de biodegradabilidad ahora, el hecho es que siguen contaminando el agua. Entonces, es importante saber cómo varían. Si nosotros estamos en una ciudad como Quito, cuyos desagües comunales son los ríos Monjas y Machangara, pues es importante estudiar, ¿no es cierto?, cómo están estos ríos en función de la medición de parámetros. Entonces, pensemos a lo largo del río Monjas. ¿Dónde nace el río Monjas? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Alguien? ¿No? Aproximadamente a la altura de Carcelén. Se forman por la unión del Machangara con otros pequeños afluentes y de ahí sale y se va largo, ¿no es cierto? Medio paralelo a la autopista Manuel Córdoba Galarza, a veces más cerca, a veces más lejos. Y un poco más abajo se vuelve el río Guayabamba, allá afuera del distrito metropolitano. Obviamente, esa longitud, de que estamos hablando de aproximadamente, si no estoy mal, unos 14, 16 kilómetros de río, pues nos interesará saber cómo varía la concentración de detergentes tensoactivos en función de dónde yo tome la muestra, ¿no? No es lo mismo, o quisiéramos saber, de eso se trata el planteamiento, si la concentración media de tensoactivos es la misma a la altura, por ejemplo, del Centro Comercial del Condado, que a la altura de, por ejemplo, la planta de Vicuña, es la Internacional, que es una textilera que queda en la mitad del mundo, ¿no es cierto? Ese es el enfoque, esa es la idea, es lo que tenemos que ver, pero si se habrán fijado, Diosito, como llueve estos días, a pesar de que hoy está medio bonito el sol afuera, pero Diosito, como llueve estos días y no es lo mismo para nada, o se supondría, la cantidad de agua que recibe el río en meses tan llovidos como este, en comparación con meses secos, como por ejemplo se supone son los meses de julio y agosto. Entonces, de pronto, también la época del año es una
Es un factor que influye en la concentración. ¿Por qué? A más agua, menos concentración, más diluido. Por tanto, esperaríamos que en la época invernal las concentraciones sean más bajas. Sin embargo, en función del planteamiento que estamos poniendo en la pizarra, no me interesa tanto el efecto de la época del año. Principalmente me interesa estudiar cómo cambia la concentración a lo largo del río. ¿Verdad? Listo. Variable de respuesta, número de puntos experimentales, número de réplicas. Aunque ya hice spoiler en el título. Rapidito, ¿quién me ayuda? Variable de respuesta, factores de estudio. Rápido, guaguas, hay que avanzar. Hola Pamela, buena tarde, gracias. Hola, Inge. Variable de respuesta sería la concentración de los tensoactivos. Ok, Factor de estudio, los meses del año. ¿segura? Yo creo que sí. Ya. Puntos experimentales, tenemos 2, 4, 24. Como el título lo indica, réplicas 1. Ok, 24 puntos. ¿Cuántos niveles tiene el factor de estudio denominado meses del año que me dijiste, Pamela? 4. Ok. ¿Y de dónde sacas que son 24 puntos experimentales? Sería los meses por las mediciones que se tomaron. Por la ubicación. Esas son Eso. ubicaciones. Entonces no ha sido un solo factor de estudio, son dos. De hecho, si tú lees con atención, Pamela, dice claramente, interesa saber cómo cambia la concentración en función de la ubicación del punto, dice. Realmente el factor de interés en este estudio es la ubicación, no el mes del año. Pero por ahí parece, alguien dice, ¿no? Se tomaron 4 mediciones al año. Ojo, fíjense ustedes cuál es el concepto. A mí me interesa saber cómo afecta en la concentración el punto donde tome. Insisto, porque no es lo mismo tomar en el condado, donde hay descargas, las descargas se reciben de la zona de Carcerén, a tomar abajo en la internacional, donde ya está lo de Carcerén y también está lo de Pomasqui y lo de Puzuquí, ¿no es cierto? Interesa saber cómo varía la concentración en función de la ubicación, pero, es un hecho concreto, o es un hecho bastante razonable suponer que la concentración va a verse influenciada por la época o por el mes en que yo tome la muestra. Como resultado de eso, ¿qué tenemos? Un factor que puede influir en la variable de respuesta, pero que no me interesa. Bloque. Eso era un bloque. Un factor al que le puedo controlar, que puede tener un efecto cierto en la variable de respuesta, pero cuya influencia, aunque no me interesa, debo controlarla en el diseño. Por tanto, esa no va de un factor. ¿Cuál es el factor? La ubicación. Como un bloque. ¿Cuál es el bloque? El mes del año. ¿Se dan cuenta? Ahora, claro, ¿no? Es más fácil pensar, como les dije, que un bloque no es nada más que otro factor. Por tanto, podemos decir que tenemos un estudio de dos factores, que son la ubicación y la época del año, 6 niveles del uno y de 4 el otro, por tanto salen los 24 puntos que Pamela acertadamente nos dijo, estaba bien la respuesta. Pero como en cada punto no se repite la medición, es sin réplicas. ¿En qué nos va a limitar la presencia o no de réplicas? Escúchenme con atención. Cuando yo tengo una matriz de este tipo y no tengo réplicas, yo no puedo calcular la variabilidad derivada de la interacción. Por tanto, este diseño no me permite analizar interacciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos hacia acá entonces. Pensemos en esto y vamos a hacer una explicación. Vamos a hacer una explicación bastante rápida. Ya no lo vamos a hacer a mano. Lo único que hicimos a mano fue la nueva de un factor, ¿no es cierto?
sino que vamos a explicar cuál es la lógica del modelo. Fíjense ustedes, si nos metemos nuevamente a la nomenclatura, vamos a pensar en algo similar a esto. ¿Sí? La matriz puede estructurarse de esta manera, ¿de acuerdo? Observen ustedes, tengo un factor con A niveles, y tengo un segundo factor denominado bloque con B bloques. ¿No es cierto? Es muy parecido a lo que hicimos la clase anterior con el otro caso. A niveles y B bloques es lo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Ok? En este caso, ¿cuánto vale A? A vale 6. ¿Cuánto vale B? B vale 4, ¿verdad? Tenemos la matriz de la que hemos hablado. Y en este caso, mis estimadas y estimados guaguas, pues tenemos que analizar una vez más. Tenemos que calcular los estadísticos que pueden servirnos de acuerdo con este nuevo, ¿cómo es? Caso. La nomenclatura entonces se refiere al hecho de que A es el número de niveles del factor y B es el número de bloques a analizarse. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos, ¿no? A es el número de niveles, B es el número de bloques. Una vez más, entonces, recuerden ustedes, la clase pasada, o mejor dicho, en el caso anterior, lo primero que nosotros sacamos es la media de los niveles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que primero sacamos la media de cada nivel? Sacamos la media global, ¿se acuerdan? Sí, ¿no es cierto? Pues en este caso, obviamente, yo voy a sacar la media de cada nivel. La media de la concentración por ubicación del punto, ¿sí o no? Pero como ya tengo organizado con otro factor, también puedo sacar la media de cada nivel del bloque. Y finalmente, puedo sacar la media global. Lo que quiere decir es que, a diferencia del caso anterior, en donde yo sacaba media por nivel y media global, ahora voy a sacar media por nivel del factor, media por nivel del bloque y media global. ¿No es cierto? Por tanto, mis queridos jóvenes, lo que yo les estoy diciendo es que vamos a sacar 6 medias de nivel, ¿no? 6 medias del nivel del factor. ¿Por qué? Porque tenemos 6 niveles del factor, 6 ubicaciones. Y la fórmula es muy sencilla. Simplemente saco la media de cada fila, en otras palabras. ¿Verdad? Pero como les estaba diciendo, en este caso aparece una nueva fuente de variabilidad que es el bloque y por tanto necesito la media del nivel, del bloque. ¿Perdón? Como ustedes ya irán intuyendo por la lógica de lo que estamos haciendo, pues nosotros vamos a tener una fórmula muy parecida no más que no igual, ¿no es cierto? En el caso que nos corresponde, en el ejemplo que estamos trabajando, como hay 4 bloques, pues tendré 4 medias de nivel de bloque, ¿no? ¿De acuerdo? 6 medias de nivel del factor, 4 medias de nivel del bloque para el ejemplo que estamos trabajando, ¿verdad? No las vamos a... Solo quiero que vean la lógica y cómo la misma metodología que ya estudiamos se extiende para más casos. Y finalmente, como bien les dije, nos falta la media global, ¿verdad? La media global, cuya fórmula no cambia porque a la larga es la media de todos los datos de la matriz, ¿no es cierto? La media global, fórmula idéntica, bueno, casi idéntica a la que vimos en el caso anterior, ¿no es cierto? ¿Ok? Y con esto ya habremos calculado todas las medias que necesitábamos. Para nuestro caso, son 11 medias en total, ¿no es cierto? La media de las 6 filas, la media de las 4 columnas y la media de toda la matriz, ¿no es cierto? Luego venía la explicación del modelo aditivo. ¿Quién me recuerda qué implica el modelo aditivo? Si yo en un examen les digo, a ver, explique qué implica el modelo aditivo para aplicar la ANOVA, ¿qué me dirían?
Rapidito. Ok, buen día, Jorge. Buena tarde, Jorge, gracias. Buenas tardes. Yo diría que el modelo aditivo es un modelo para explicar la variabilidad en la que se suma el error aleatorio, la media poblacional y el error estándar. No recuerdo el nombre del otro. Ok, ¿tiene de apoyo? Decíamos que el modelo aditivo trata de explicar, guaguas estudiarán, verán que quedan 10 días. Las pruebas son una desgracia, ¿sí? Las notas de la prueba están este fin de semana máximo, son una vaina, ¿sí? Lo que les quería decir es que el modelo aditivo trata de explicar el valor de una variable aleatoria y nos dice que el valor de una variable aleatoria está formada por un valor constante más el efecto de la variabilidad. Y que el efecto de la variabilidad se descompone dependiendo de qué diseño experimental tengamos. En el diseño más fácil, que es el de ANOVA de un factor, el de la clase anterior, el efecto de la variabilidad tenía dos componentes: el efecto del factor y el efecto del error, ¿sí o no? ¿Ya se acordaron? Solo veo las cabezas agachadas, ni siquiera me dicen sí, no. Mis queridos guaguas, nuevamente, si no me hacen la clase interactiva, es fácil para mí decirles que consulten esto. Porque ya les expliqué el caso más general, ¿no es cierto? Así que más vale que me ayuden. ¿Sí? ¿Qué creen que para una persona es cómodo sentarse a hablar delante de alguien que parece que ni le escucha ni le para bola? ¿Mm? En este caso, el momento en que yo identifico un bloque, que quiere decir básicamente otro factor, estoy diciendo que la variabilidad o el efecto de la variabilidad del nuevo caso se va a descomponer en tres partes: el efecto del factor, el efecto del bloque y el efecto del error. En otras palabras, la variabilidad encuentra una nueva fuente, mis queridos guaguas. Si ustedes revisan esto en las diapositivas, también está, ¿sí? Estamos diciendo que el valor de la variable de respuesta va a deberse a 4 elementos: el valor constante new, el efecto del factor, el efecto del bloque y el efecto del error. Si yo escribo esto matemáticamente, tengo este resultado. Cualquier valor de la matriz está formado por new más alfa, era el efecto del factor, ¿no es cierto? Más beta, este es nuevo, es el efecto del bloque, más epsilon, que es el efecto del error. ¿Sí o no? ¿Sí? En el anterior yo descomponía el efecto de la variabilidad en dos partes, porque solo tenía mi diseño experimental identificado un factor. En este caso yo descompongo la variabilidad en tres partes. ¿Por qué? Porque el modelo tiene identificado dos factores. ¿Sí? ¿Y se fijan? Y ahí es cuando entramos de nuevo, entonces, mis queridos jóvenes, a la suma de cuadrados. En el caso anterior, Jorge, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Le quería preguntar si mientras más factores nosotros tengamos, la variabilidad se va a descomponer en más efectos. Por O supuesto. solo Ya. No, sí. Ya estás entendiendo el concepto. ¿Sí? Mientras más factores tenga identificado el diseño, más se va a descomponer la variabilidad. Ya vamos a hablar de eso en ANOVA multifactorial, que es el siguiente caso, pero tienes razón, Jorge, ¿de acuerdo? Pensemos en esto entonces, mis queridos jóvenes. Recuerden, siempre haciendo paralelismo entre lo que estudiamos antes para llevar el concepto acá. Una vez que explicamos el modelo aditivo, ¿qué se hacía?
pues calculábamos la suma de cuadrados, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que ahí teníamos 2 cuadrados y el cuadrado total. El cuadrado del factor, el cuadrado del error y el cuadrado total. Pues aquí está claro que si yo estoy descomponiendo la variabilidad en un pedazo más, debo tener el cuadrado del factor, el cuadrado del bloque, el cuadrado del error y el cuadrado total. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Por tanto, ahí es cuando, mis queridos jóvenes, mismo concepto con una fuente adicional de variabilidad identificada, pues necesito 4 fórmulas, ¿no? Ya no 3. Observen, por favor. Ahí están las fórmulas para calcular el cuadrado, la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados del factor, la suma de cuadrados del bloque y, por diferencia, la suma de cuadrados del error. ¿No es cierto? Recuerden que hicimos esto con mucha pausa para un factor. Y les dije, si ustedes entendieron la lógica de hacer la ANOVA de un factor, el resto es extensión del mismo concepto. ¿Se los dije o no se los dije? Y ahorita estoy volando precisamente porque solo estoy expandiendo el concepto. ¿Cierto? Fíjense entonces, por favor, llegados a este punto, lo que viene son las hipótesis, ¿no es cierto? Con la misma lógica, entonces, simplemente se aumenta una fuente adicional de variabilidad. Cada vez que el modelo ANOVA tiene identificada una fuente adicional de variabilidad, lo único que hace es aumentar una prueba de hipótesis. En otras palabras, cuando yo estudio un factor, planteo una hipótesis nula y su respectiva hipótesis alterna. ¿Quién me recuerda cuáles eran las hipótesis nula y alterna de ANOVA de un factor? Rapidito. ¿Cuáles eran las hipótesis nula y alterna de ANOVA? Gracias, Sebastián. Buena tarde. Pero abra su audio, vea. Sebastián, abre tu audio, por favor. Ok, Catherine Alexandra. Gracias, Jorge. Cuéntame, ¿cuáles son las hipótesis nula y alterna? La hipótesis nula era que todas las medias son iguales y las... ¿Pero la media de quién? A ver. La media de de cada factor. Bonito, ¿no? No es correcto, Catherine. Hay que tenerlo claro. Carol, ¿cuál sería? ¿Cuál es la hipótesis nula? La media de los datos. No, la media de cada nivel de cada factor es igual. La media de los niveles de los factores, por Dios. En ANOVA de un factor, la hipótesis nula es que la media de los niveles del factor es igual. Son iguales, perdón. Las medias de los niveles del factor son iguales. ¿No es cierto? Pero ahora, como apareció también la variabilidad del bloque, debo plantear otra hipótesis nula que dice la media de los niveles del bloque, las medias de los niveles del bloque son iguales. Por tanto, si yo tengo 2 fuentes de variabilidad, tengo que hacerle una prueba de hipótesis a cada fuente. ¿Sí? Si yo tengo un factor y un bloque, prueba de hipótesis para el factor y prueba de hipótesis para el bloque. ¿Cuál es la hipótesis nula del factor? Las medias de los niveles del factor son iguales. ¿Cuál es la hipótesis nula del bloque? Las medias de los niveles del bloque son iguales. ¿Está claro? Anthony. Sí, Jen, yo tenía una pregunta. Como aquí un factor se lo está bloqueando, eso quiere decir que no se va a estudiar la interacción que tenga con el factor de estudio, ¿verdad? Así es. No tenemos réplicas para estudiarlo. Lo que te decía al comienzo de la clase, y te lo repito ahora, cuando uno quiere estudiar interacciones, necesita réplicas. ¿De acuerdo? Ya. Avancemos, por favor.
Entonces, una vez que yo tengo esto, pues es momento, es muy buen momento para hacer el cuadrito de ANOVA. Muy parecido a lo que hemos hecho con anterioridad. Observen, por favor. ¿Cuántas fuentes de variación tengo? 3. El modelo aditivo me dice 3. El factor, el bloque y el error. ¿De acuerdo? La suma de cuadrados de cada uno la calculo, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con las fórmulas que acabamos de ver. Y observen que aquí nos establece ya cómo calculo los grados de libertad de cada uno, ¿no? Los grados de libertad del factor es igual al número de niveles del factor menos 1. Los del bloque es igual a los números de niveles del bloque menos 1. El total es del total de datos menos 1. Y el error es lo que me sobra. Calculo el cuadrado medio de cada una. Del factor y del bloque nomás. Antes era uno solo, ahora hay dos, ¿no? Tengo cuadrado medio del factor y cuadrado medio del bloque. Y a cada uno le hago la razón f en relación con el error. Recuerden la lógica de la prueba. Es verificar que la variabilidad del factor es estadísticamente, de una forma estadísticamente significativa más grande que la del error. Y para ello, pues hacemos 2 pruebas de f. Una prueba f por cada fuente de variabilidad. ¿Preguntas? Abran estas gráficas, abran Minitab, lo que quieran. Vamos a trabajar directo ahí ahorita. ¿Listo? Ok. Acabo de explicar la lógica de la prueba. Pero recuerden ustedes que no es necesario. Si ustedes verifican que los supuestos no se cumplen, no tienen para qué hacer la norma. Así que lo primero que hay que hacer es verificar los supuestos. ¿Quién me recuerda los 3 supuestos, por favor? Vanessa, buena tarde, gracias. Buenas tardes. El primer supuesto era que los datos provienen de una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado. Ok. El segundo es que los errores son independiente e idénticamente distribuidos de una distribución normal con media cero y varianza sigma al cuadrado. Ujú. Último es que todos los niveles de factor tienen idéntica varianza o homoscedasticidad. Correcto, Vanessa. Ahora, ¿quién me ayuda diciéndome cómo verifico cada una de ellas? Gracias, Vanessa. ¿Quién me ayuda preguntándome, indicándome cómo verifico cada una de ellas? Guaguitos, hay que estudiar. A ver. ¿Quién me ayuda con eso? Por favor. Gracias, Jorge. Gracias. A ver, Alejandro Sebastián Angulo, cuéntame. Buenas tardes. A ver, para verificar los supuestos, primero el de normalidad, era con las pruebas de normalidad que nos dijo, que eran la de Shapiro-Wilks, Ryan Joyner, Kolmogorov-Smith, las cuales tocaba usar una prueba de bondad de ajuste. Como 80 pruebas, ¿no es cierto? Ya, ok, listo. Segundo. Ya, para la homeostasidad se utilizaba la prueba F, la de Bartlett, Leven, Harley y Cochrane, te falta. Es- Cochrane, te falta, ¿cierto? Y Ya, había dado una recomendación respecto a eso. Y finalmente, Alejandro. la de independencia es la siguiente, ¿no? Sí. Se verifica con el comportamiento de los residuos. ¿Ya? ¿Con qué gráficos? No me acuerdo. Ok, pero estuvo bien.
¿Quién le ayuda? Falta, ¿no es cierto, Ana Belén? Con gráficos de residuos, dijo, ¿cuáles de ellos? Puede Ana ser Belén. con el gráfico de residuo por nivel, por el gráfico de residuo de predicho y por el gráfico de residuo de orden. Por orden. Por orden de corrida, ¿no es cierto? Así se llama. Ok, listo. Háganlo. En este momento, las tres cosas. Primerito. Trabajemos. Tenemos para esto 5 minutos. Es cuestión de meter los datos nomás. Hagámoslo.
¿Listo? A ver, ¿quién comparte, por favor? ¿Quién comparte? Tengan la bondad. Hola, Catherine. A ver, ¿quieres compartir? Tengan la bondad. Sí. A ver, Hágale. pero tenemos un ratito. Sí se puede ver, Inge. ¿Puede ver? Sí, se puede ver. A ver, vamos en orden. Muéstrame las pruebas de normalidad, por favor. Aquí están. A ver. Permítame un ratito poner todas, Inge. Ya. Y las otras. Recuerda que estas. Shapiro Wills juega, ¿no? Pero, ¿y las Aquí otras? Anderson Darling, ¿dónde está? Acá, Inge. Aquí. Ya. A ver, con Mogorov, Kramer, aquí está, de Anderson Darling. Listo. Ok. Tú misma rapidito, cuéntame qué concluye respecto a la normalidad. A ver. Que puede, como tiene un valor de P mayor o igual que a 0,010, a un nivel de significancia del 0,1%. No, Catherine, hasta la fecha todavía no sabemos reportar valores P. ¿Quién le ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se reporta un valor P? ¿Cómo se reporta el resultado de una prueba? Recuerden además que dijimos que hay que reportar también el estadístico, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, todo lo que les he estado enseñando, ni bola. A ver, ¿quién me ayuda? En esto no voy a hacerlo yo. Si ustedes no lo hacen allá. A ver, ¿quién me ayuda? Recuerden lo que dije hace un momento. Si no me ayudan, esto les mando de pura consulta. Estoy a un paso de pasarme al siguiente ANOVA. Gisela, gracias. Trate de reportar el resultado. Tome el valor P de alguna de las pruebas. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Sí. Ya. Con un estadístico de Kramer de 0,0636 Hey. y un valor P mayor o igual a 0,10. ¿Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia del 1%? Ya. Ok, Gisela, te agradezco el intento. Hay errores y varios, pero el intento. Si el valor P es mayor que el 10%, no se rechaza la hipótesis nula y el resultado no es significativo a ningún nivel, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya estudiamos esto? Por tanto, si no rechazo la hipótesis nula, puedo concluir que los datos son aproximadamente normales. Lista primera parte. Gracias, Catherine. Bájale, deja de compartir. ¿Quién tiene los diagramas de puntos? Los diagramas de residuos, perdón. Gracias, Catherine. ¿Quién tiene los diagramas de residuos? ¿Mm? Claro, buena tarde, gracias. Ya le comparto, Inge.
Ahí ya se ve, Inge. Sí, se ve. Aquí está el diagrama de residuo. A ver, primero. El diagrama de residuo por corrida de orden. Ya, ok. Está interesante. ¿Qué puedes observar? Observo que no es constante, o sea que están unos, o sea, están como que abajo y otros están arriba, que no es constante, pero uno que ¿Qué otros más? son cercanos. ¿Qué más? Aparte de eso, tienen una cercanía, no sé si, pero no sé si serían a esta línea de aquí, que puede ser que son lineales, puede ser. No, absolutamente para nada, no tiene que ver eso. Recuerde, esa no es una línea de regresión, Carol. Ojo, eso no es una línea de regresión. ¿Sí? Por favor, recuerde, esa línea representa el cero. Y lo que representa cada punto es la distancia del residuo al cero. O sea, es el tamaño del residuo. Esa no es una línea de regresión. Nada de rectas. No estamos hablando de regresión todavía. Vanessa, completa, por favor. Podríamos decir que como la nube de puntos es aleatoria y no sigue ninguna forma, no sigue ningún patrón específico, se puede verificar la independencia de los datos. Exacto. Eso es lo que tenemos que sacar en claro de este diagrama. Hay datos alternos de arriba y abajo. Y aunque parece que la línea sube, baja, y eso pudiera ser un patrón, el hecho es que el patrón reproduce el mismo comportamiento exacto. Y ahí no se observa eso, ¿no es cierto? La independencia, ok. Listo. ¿Quién hizo? Homoselasticidad. Gracias, Vanessa. Fue buena respuesta. Carol, hay que repasar. ¿Qué es lo que dijimos de estos diagramas? Por Dios, no confundas el gráfico de residuos con un gráfico de regresión. A ver. Homoselasticidad, ¿quién la desarrolló? Solo quiero que alguien me recuerde, escúchenme con atención, quiero que alguien me recuerde cuál es el supuesto de homoselasticidad. Ya lo leyó Vanessa hace un momento, ¿quién me lo repite otra vez? ¿Mm? Carol, gracias. De homoselasticidad nos decía que todos los niveles de factor tienen idéntica la varianza. Correcto, Carol. Ya. Ahora es momento de entender y no solo de repetirlo. Lo que me está diciendo este supuesto es que yo tengo que analizar la igualdad de varianzas factor por factor. En el ejercicio anterior, en el que hicimos la clase pasada, solo analizamos homoselasticidad para el único factor que estábamos estudiando. Pero en este caso, tenemos dos factores de estudio, lo que quiere decir que debo analizar homoselasticidad para cada uno de ellos. En otras palabras, analizo el factor ubicación contra la variable de respuesta y el factor tiempo contra la variable de respuesta. ¿Ok? Háganlo, por favor. De uno en uno. Entonces, ha sido la cosa aquí. Recuerden que así va esto, ¿no es cierto? La forma más fácil de hacer esto en un ANOVA es yo lo hago así. Observen, yo me fui por ANOVA de un factor, no lo es, pero me fui por ANOVA de un factor, y yo quiero analizar la varianza de la variable llamada concentración en función del factor ubicación primero. Ahí. En función del factor ubicación. ¿Sí? Factor por factor, verán. Y aquí no quiero nada más. Nada, pero nada. El ANOVA no, porque no es ANOVA de un factor. Yo lo único que quiero es chequear la varianza. Y ahí está. Yo quiero que se fijen en una cosa. ¿Cuántos pares puedo lograr entre 6 niveles? Ahí están, ¿no?
Fíjense ustedes, ¿cuántos han sido? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pares. Claro, bastaba sacar 6 C2, ¿no? ¿Sí? Eso que ahora la tabla de acá abajo es tan grande. Y quiero que observen una cosa. 4 de esas comparaciones tienen valor P menor al 5%. ¿No es cierto? Me dice entonces que si yo comparo entre A y B, entre A y C, entre A y D, entre A y F, las varianzas son diferentes. Pero, si yo comparo con el test de Bartlett, porque tengo que usar Bartlett si es que me salieron datos normales, el valor de Bartlett, el valor P de Bartlett es de 0,24. Con un estadístico de Bartlett de 6,66 y un valor P de 0,248, no se rechaza la hipótesis nula a ningún nivel de significancia, que quiere decir que las varianzas de los niveles para el factor ubicación son iguales, ¿sí o no? Ahora veamos para el otro factor. La variable dependiente sigue siendo la concentración, pero ahora voy a hacer la prueba para el mes. Y una vez más, lo único que me interesa ahorita de este cuadro es la verificación de varianza. Y ahí estamos, ¿no? Ah, caramba. Observen ustedes. Prueba de Bartlett. Y miren lo que pasó. ¿No es cierto? Este resultado nos está diciendo que los pares de abril-octubre, enero-julio, enero-octubre tienen varianzas diferentes. Pero al hacer una prueba común, tanto la prueba de Bartlett como la de Leven me dan valores P menores al 5%. Por lo cual debo rechazar la hipótesis nula. Ahora sí debo rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Ahora sí debo rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que los niveles del factor denominado ubicación, ¿no es cierto?, tienen varianzas iguales. En otras palabras, acabamos de identificar que el supuesto de homocedasticidad para el factor, ¿cómo es?, mes de muestreo, no se cumple. Yo les dije en la clase anterior que cuando se utiliza ANOVA es más sensible al supuesto de homocedasticidad que al de normalidad. Por tanto, este resultado debería obligarnos a abandonar ANOVA y a utilizar estadística no paramétrica, prueba de Kruskal-Wallis, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense ustedes entonces lo importante de hacer las pruebas antes de lanzarse como loco a ANOVA. Aquí, ANOVA ya no debería aplicarse sin el riesgo de equivocarnos. ¿Está claro? Pero ahora sí, pongan un cuadrazo ahí, que digan, no se cumple el supuesto de homocedasticidad para el mes de muestreo, pero vamos a concluir el ejercicio para que se vea cómo se hace. Pondrán así un cuadrote, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Observen, por favor. Recuerden que ANOVA no es más que comparación. Se van a comparación. Y ahora ya no van a entrar a One Way ANOVA, mis estimadas y estimados. Van a entrar a ANOVA multifactor. ¿Sí? ¿Observaron? La variable dependiente es la concentración y los factores de estudio son los dos. Ubicación y mes. ¿De acuerdo? Y donde dice máximo orden de interacción, por defecto les va a salir 1. Dejen ese 1. En el siguiente caso vamos a hablar más de esto. Ok. Y ahorita
Lo único que voy a ponerles son dos cosas. ANOVA y la prueba de rangos múltiples de una vez. ¿De acuerdo? Observen, por favor. Vamos, ANOVA primero. Como ustedes pueden ver, lo que les dije, ¿no? Sí, lo que les dije. Descompone la variabilidad en dos elementos que son la ubicación y el mes. Y el otro que ya les voy a explicar por qué le llama residual. Y no le dice error la tabla. Ya en el siguiente caso les explico. Pero como ustedes pueden ver, la suma de cuadrados, tenemos una rata F, ¿no es cierto? Y en el primer caso, la relación o el ratio F, un profesor mío le decía rata y se me quedó, ¿sí? El radio F, el ratio F, me sale 1 en algún caso y en el otro 13,13. Fíjense primero, me dice la ubicación, ¿sí? La ubicación me está diciendo que el cuadrado medio de la ubicación y el cuadrado medio del error son casi del mismo tamaño, por eso el valor P es tan alto. Pero en cambio, en cuanto al mes del que estamos hablando, ¿sí? La razón F es tan grande que el valor P necesariamente es pequeñísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, yo aquí debo concluir de dos maneras. Con una razón F de 1,05 y un valor P de 0,428, no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. El resultado no tiene significancia estadística. Con una razón F de 13,13 y un valor P de 2 por 10 a la menos 4, existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en lo pertinente al mes. ¿Sí? Por lo que se rechaza la hipótesis nula y el resultado se declara estadísticamente significativo al 0,1%. ¿Qué quiere decir esto, por tanto? Que la ubicación no tiene influencia estadísticamente significativa en la concentración en la concentración de tensoactivos. Pero que existe evidencia estadísticamente significativa entre la concentración y el mes en el que yo mida. ¿De acuerdo? Eso nos dice el resultado, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que esperábamos. Si ustedes leen el enunciado, nos decía, a mí me interesa saber si existe influencia del punto de ubicación en la concentración. Pero por si acaso metamos al mes de muestreo como bloque. Observen aquí lo espectacularmente importante que es el resultado. La variabilidad se descompone de una forma tal que nos dice, no, vea, lo que usted pensaba que le influía, que era el punto de ubicación, no. Pero sí el mes me está diciendo aquí, ¿no? Y si se fijan. Ahora, claro, la tercera pregunta era, ¿y cómo en qué punto hay mayor concentración? ¿No es cierto? Eso tiene que llevarnos a las pruebas de rangos múltiples, pero ojo, escuchen una cosa. Recuerden, acaban de ver ustedes que la ANOVA nos dice que la ubicación no influye en la concentración. Por tanto, la prueba de rangos múltiples debería decirme exactamente lo mismo, ¿sí o no? ¿Ok? Vámonos acá entonces, me voy nuevamente a la pantalla de pruebas de rangos múltiples. Recuerden ustedes, una vez más, escúchenme. La prueba de rangos múltiples yo le hice al factor, en el caso que estudiamos la semana anterior. Pero si ahora yo tengo dos factores, yo le puedo hacer prueba de rangos múltiples a cada uno de los factores, ¿sí o no? Eso es lo que vamos a hacer y observen precisamente lo que pasa aquí, ¿sí? Observen precisamente lo que pasa aquí. Fíjense ustedes, por defecto me lanza, ¿no? Ubicación me lanza y me dice, vea, si hay diferencia. Si usted observa, el estadístico
crítico es de 14,16 y yo tengo una diferencia mayor, esta de 14,85, ve. Acabo de decir yo, ¿no es cierto? El ANOVA me dice que no hay diferencia estadísticamente significativa en la concentración en ninguno de los puntos, pero la prueba de rangos múltiples me está diciendo que sí. ¿A qué se debe? ¿Quién me dice? Gánense una crucecita en el cuaderno. Que no traje, pero bueno, estoy en la casa hoy, no estoy en la U. A ver. ¿A qué se debe? Debería tener consistencia el resultado, ¿sí o no? Recuerden lo que les dije. Si ANOVA me concluye una cosa, las pruebas de rangos múltiples deberían ser consecuentes con esa conclusión. ¿Por qué me sale otra cosa? Recuerden qué me dice el gráfico de aquí arriba, ¿no? Aquí me está diciendo que hay dos niveles de respuesta. Y no es así. Y me está diciendo que hay una diferencia significativa que es esta. Y no es así. Sebastián, ¿a qué se debe? Esta inconsistencia se debe a que no se cumplía la homoscedasticidad desde un inicio. Esa es una observación, pero no es exclusivamente esa. Yo quiero que vean una cosa. Esta parte de aquí. ¿A qué nivel está haciendo la prueba? Pues, ¿a qué nivel les dije que tiene que hacerse? Y segundo, ¿qué les dije? ¿Cuál es la prueba más confiable de las dos que estudiamos? La diferencia honesta es más confiable. Aquí me lanza la diferencia mínima, el 95, así que lo primero que debe hacer es cambiar eso. Así que primero pongo HSD y segundo pongo 99,9, que fue a la que tuvo significancia el mes. Y miren lo que pasa. Tú que hay HCD al 99,9. ¿Por qué? Porque ese fue el nivel de significancia al que yo declaré el resultado de la otra prueba. Y cuando yo hago esto, ninguna diferencia es estadísticamente significativa. Concluye lo mismo que ANOVA. Si se fijan. Ahora, analizado ahorita la ubicación, me falta analizar el mes. Clic derecho, opciones de panel, y cuando yo tengo más de un factor aquí abajo me aparecen los factores que quiero estudiar. Estaba usando la ubicación, pasemos a estudiar el mes. Y miren lo que pasa. ¿En qué mes es más alta la concentración? En octubre, me dice aquí. En enero y abril, tanto ambos, uno como otro efecto, y en julio es donde yo tengo la concentración más baja. Practicarán hacer estos cuadros a mano, les recomiendo, ¿sí? ¿Cómo hice estas X a mano? Les recomiendo, practiquen. Y si no me cacharon, para eso es la tutoría, no me voy a detener ya a explicar algo que ya expliqué en clase, ¿sí? El resultado nos está diciendo claramente que la única diferencia estadísticamente significativa en lo que tiene que ver con el mes de muestreo es entre julio y octubre, que es precisamente lo que nos dice el cuadro de arriba. Las otras básicamente nos está diciendo es igual. ¿De acuerdo? Conclusiones de todo lo que acabamos de hacer. Primera, antes de cualquier cosita, verifiquen si se mantienen o se cumplen los supuestos. Si no se cumplen, deténganse ahí. Perdón, si no se cumple el de homoscedasticidad, deténganse ahí. ¿Sí? Si no se cumple el de normalidad, ustedes pueden seguir trabajando si el de homoscedasticidad utilizando la prueba de Leven se cumple. Así era, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Y una vez que hagan el ANOVA y desarrollen el ANOVA, no se olviden de hacer las pruebas de rangos múltiples y verificar la consistencia con el resultado de ANOVA. ¿Preguntas antes de seguir? ¿Ninguna?
de pausa, por favor.
Sigamos, por favor. Tienen en pantalla el caso que vamos a analizar para entender la ANOVA de dos factores con réplicas. Tienen en pantalla, decía, el caso para manejar o entender la ANOVA de dos factores con réplicas. Avancemos, por favor. ¿Listo? Ok. Rápidamente, ¿no es cierto? Yo tengo una variable de respuesta que es la eficiencia de extracción, miligramos de aceite obtenido por kilogramo de sustrato tratado, ¿no es cierto? Como puede verse, se fijan dos factores que son la temperatura de extracción y la concentración del solvente, ¿verdad? Y se estudian dos variables de respuesta que son la velocidad de agitación y el tiempo de extracción. La diferencia con el caso anterior es que aquí hay réplica. El un factor tiene 5 niveles, el otro factor tiene 3, por tanto tengo 15 puntos experimentales con 2 réplicas por punto, 30 corridas. ¿De acuerdo? Ok. ¿Puedo continuar? ¿Ya tienen registrado? Lo que necesitamos entonces es averiguar si es que el tiempo de extracción influye en la cantidad de aceite que extraigo, si es que la velocidad de agitación tiene influencia en la cantidad de aceite que traigo, y en qué condiciones obtengo la mejor cantidad o la cantidad de aceite más representativa, ¿no? ¿De acuerdo? Por ahí va la pregunta, por ahí va el esquema, por ahí va el enfoque. ¿De acuerdo? Mis queridos jóvenes, primera cosa, cuando nosotros empezamos a aumentar las fuentes de variabilidad, la estructura matemática del cálculo de la suma de cuadrados y de los cuadrados medios se vuelve más compleja cada vez. Por cuestión de tiempos, esto se puede, yo sé hacerlo a mano también, y esto se puede estudiar haciéndolo a mano, pero por cuestión de tiempos ya no lo vamos a hacer a mano. A partir de aquí es más difícil hacerlo a mano. ¿De acuerdo? Por tiempos ya no lo vamos a hacer, porque me interesa que entiendan los conceptos más que nada en este punto, pero sí hay que explicar cuál es la lógica del modelo que vamos a utilizar. Yo les dije hace un momento, cuando uno utiliza, primero vamos con la nomenclatura, ¿no?
En este caso, fíjense ustedes, nuevamente yo tengo dos factores A y B, y en cada uno tengo un número de réplicas. En este caso, si yo le llamo factor A el de las filas, diré que tiene 3 niveles, el factor B el de las columnas diré que tiene 5 niveles, y que hay 2 réplicas en cada punto, ¿no? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, mis queridos jóvenes, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos réplica, a diferencia del caso anterior, podemos aislar la variabilidad de la interacción. Me va a doler el corazón preguntar, pero ¿alguien me quiere recordar qué es una interacción? Sebastián, gracias. A ver cómo nos va. Ya, es cuando dos factores son dependientes entre sí. Por ejemplo, la temperatura y la presión. Ya, pero ¿eso qué consecuencia tiene? Tenía una consecuencia. Eso tiene una consecuencia. Sí. Ahí te puse en aprietos. Sí. Sebastián habla de que la interacción implica dependencia entre factores. Ya, es una forma de verlo. Pero algo, eso tenía una consecuencia. ¿Quién me hace acuerdo? ¿Quién me ayuda? Gracias, Sebastián. Emilina Jelly. Buenas tardes, profe. ¿Era que creaba variabilidad en la variable de respuesta? Exacto. Creaba variabilidad adicional en la variable de respuesta. Una variabilidad diferente a la que crea cada factor. Es como si hubiese un factor nuevo, generando variabilidad. La interacción, yo siempre me he quedado fascinado por ese concepto del hecho de que la relación entre dos factores genera un efecto adicional sobre la variable de respuesta. Es un concepto muy bonito, pero eso tiene una consecuencia súper importante en el modelo aditivo, mis queridos guaguas. Observen ustedes. La variabilidad se va a descomponer ahora en 4 pedazos. La variabilidad derivada del efecto del factor A, del efecto del factor B, de la interacción y el error. En otras palabras, cuando nosotros hacemos esto, pues obtenemos algo tan sencillo, entre comillas, como esto. Cualquier valor de la matriz es igual a nu, a nu, más el efecto del factor A, alfa, más el efecto del factor B, beta, más el efecto de la interacción gamma, más epsilon, efecto del error. Y aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. ¿Cuántas hipótesis, cuántos pares de hipótesis debo estructurar? ¿Quién me dice? Por pura lógica extensiva, nomás es, vean. Jorge. 3. Ok. ¿Cuáles serán las dos primeras? La de los factores. Pero dígalo bonito. Perdón, las dos primeras hipótesis nulas van a ser la igualdad de medias de los factores. Pero dígalo bonito, una por una. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda, Jorge? Vanessa, gracias. Podría ser que las medias del nivel del factor A son iguales. Las del factor, esta sería la primera hipótesis. La segunda sería lo mismo, pero con el factor B. Y la tercera vendría a ser la significancia entre la interacción de efectos A y B. Vamos a ver. Ok, la primera estuvo perfecta. Pero si usted está escribiendo un informe o un paper, no va a poner
Hipótesis nula 2, lo mismo que la anterior, pero cambiando la letra B. Tiene que decirla bien, ¿no es cierto? Los niveles o las medias de los niveles del factor B son iguales, es la segunda hipótesis. Y la tercera no se puede expresar en términos de media, sino en términos de significancia. La hipótesis nula de la interacción es muy sencilla. No existe significancia estadística, no, o puede mejor de esta manera. La interacción entre los factores A y B no es estadísticamente significativa, es la hipótesis nula que se relaciona con la interacción. La interacción entre los factores A y B no es estadísticamente significativa, de cualquiera de las dos maneras que lo acabo de decir. Fíjense ustedes, tienen una economía del idioma que no es necesaria siempre. Las cosas a veces hay que decirlas completas. Hipótesis nula 1. Todas las medias de los niveles del factor A son iguales. Hipótesis nula 2. Todas las medias de los niveles del factor B son iguales. Hipótesis nula 3. No existe significancia estadística de la interacción entre los factores A y B. ¿Se acabó? 3 hipótesis nulas. Mis estimadas y estimados guaguas, y entonces eso quiere decir que yo voy a tener una tablita un poquito más grande, y ahorita ya me quedé a medio vuelo porque no la he tenido transformada a iMac, no, así está aquí, y la tabla va a tener estas características. Observen, por favor. Suma de cuadrados del factor A, suma de cuadrados del factor B, suma de cuadrados de la interacción y suma de cuadrados del residuo o error. El término correcto es residuo y en este ANOVA les voy a explicar por qué es residuo. Los grados de libertad, cómo se calculan para cada uno, ¿sí? Y ahí voy a tener entonces 4 cuadrados medios y el cuadrado medio total. El cuadrado medio del factor A, el cuadrado medio del factor B, el cuadrado medio de la interacción y el cuadrado medio del error. Cuando yo hago la comparación referido al cuadrado medio del error, pues voy a obtener en este caso 3 valores P, ¿verdad? Porque tengo 3 fuentes de variabilidad diferentes que debo identificar. ¿Sí? ¿Preguntas? Claro, a diferencia de los dos casos anteriores, ya no me estoy deteniendo en las fórmulas, ¿no? No acabamos nunca. ¿De acuerdo? Lo que estoy pidiendo es que esto se tiene que hacer con software, ¿verdad? Observemos, porque aquí lo que me interesa más es la interpretación de cada resultado. Antes de seguir, preguntas, por favor. Ok. Entonces, recuerden ustedes que tienen que meter los datos con estructura vectorial, no matricial, ¿no es cierto? Debemos ingresar los datos con estructura vectorial, no matricial. Lo que quiere decir, entonces, es, observen, por favor, esta es la tabla, ¿no? La tabla original es la que está aquí arriba. Les decía yo que la tabla original es la que está aquí arriba. Y si yo meto así, va a fracasar.
Así que meto primero el primer factor. Recuerden, por ejemplo, para el primer factor, ¿cuántos puntos tiene que haber? Tiene que haber 10, pues. ¿No es cierto? Observen entonces. N1, 10 puntos. N2, 10 puntos. N3, 10 corridas, perdón. Y pongo una réplica tras de otra, fíjense. N1T1, 13-2 la primera réplica. N1T1, 13-1 la primera réplica. Estos dos datos que están aquí, hacia abajo, etcétera. Ahí está la matriz, ¿no es cierto? La matriz transformada en un conjunto de 3 vectores que me los llevo directo a Excel. Perdón, a Minitab. Ya me estoy mudando al Minitab, ustedes deberían hacer lo mismo. Bueno, ahorita hasta que transformen en vector no les puedo esperar tanto, ¿no es cierto? Así que yo lo estoy haciendo solo, pero no se olviden de hacerlo ustedes también cuando ya lleguen a la parte de estudio de refuerzo. Voy a crear entonces una nueva hoja para que no se confundan los datos, como Excel. Acá yo tengo otra, observen, ¿verdad? Y vamos ahí, pegamos los datos. La columna 1 es velocidad de agitación, le vamos a simbolizar con la misma N. La columna 2 es tiempo, le vamos a simbolizar con la misma T. Y la columna 3 es un rendimiento y le vamos a simbolizar con la letra R. Ok. ¿Listo? Ahorita obviamente me están siguiendo, no lo están haciendo ustedes, es cuestión de tiempo. Pero avancemos, por favor. Vamos a comparar entonces una ANOVA multifactorial. ANOVA multifactorial. Y una vez más, recuerden ustedes, mi variable dependiente es del rendimiento y mis variables de mis factores de estudio son la velocidad de agitación y el tiempo. Y aquí va a pasar algo interesante. Quiero que observen con atención. Primera cosa, vamos a poner aquí. Recuerden lo que ya estudiamos de interacción. Si yo tengo dos factores, ¿cuál es el orden máximo de interacción que puedo estudiar? Ya hablamos de esto. Si tengo dos factores de estudio, ¿cuál es el orden máximo de interacción que puedo estudiar? Dos, pues. Porque máximo pueden interactuar dos factores. En otras palabras, podemos analizar máximo interacciones de orden 2. ¿No es cierto? Una sola interacción de orden 2, así que ahí pongo 2. Ya van a ver lo que pasa si pongo 1 y sí es útil para entender lo que va a pasar. ¿No es cierto? Listo. En este momento, por favor, quiero que desplieguen, párenme bola. No desplieguen el ANOVA todavía. Quiero que desplieguen, por favor, el gráfico de medias y el gráfico de interacciones. Solo gráficos, ahorita. Quiero que observen esto. Recuerden ustedes, esto es un intervalo de confianza, variable de respuesta siempre en R, y niveles de los factores a la derecha. Digamos, me fui a este gráfico, otro rato les explico, más lueguito me refiero. Vamos al gráfico de interacciones. Recuerden ustedes que en las diapositivas ya les expliqué lo que es un gráfico de interacciones, ¿no? Cuando hablábamos del supervisor y el turno del día en el que, para analizar el rendimiento del proceso. Estos son gráficos de interacciones. Observen que lo que yo tengo es en Y, el valor de la variable de respuesta, y en X tengo uno de los factores, y graficadas 5 curvas que corresponden a los 5 niveles. ¿Quién me recuerda qué significaba o qué implicaba que se crucen las líneas? A ver. ¿Qué implicaba que haya intersección entre las líneas? Gracias, Carol. Implicaba que un factor depende del otro porque se llama, o sea, que dependía de uno del otro, implicaba eso. Bueno, la interacción implica que el nivel de un factor depende de qué valor esté el nivel del otro. Eso es, ¿no? Pero eso significaba que el gráfico está denotando interacción, pero su significancia estadística solo se va a verificar a través de ANOVA.
El gráfico, hay una ley que es súper bonita que les dice, primero grafica y después analiza, ¿sí? Entonces el gráfico me dice, ve, parece que hay interacción. Y sí, el parece es un término adecuado, porque aunque la muestra parece indicar interacción, el hecho es que solo a través de la prueba de hipótesis vamos a verificar si es verdad o no. ¿No es cierto? Ahora, observen, yo tengo el rendimiento aquí y tengo la velocidad de agitación aquí para diferentes series de tiempo. Yo puedo cambiar y poner las diferentes series de tiempo aquí para, digo, los diferentes tiempos aquí para diferentes series de velocidad de agitación. Clic derecho, opciones de panel, ¿no es cierto? Y cambio, fíjense ustedes aquí donde dice plot on axis. Me dice, ¿cuál pongo en el eje? Dibujemos en el eje. Segundo factor. Y acabo de cambiar, fíjense ustedes, ya no tengo aquí los 3 niveles de la velocidad, sino los 5 del tiempo. Ya no tengo aquí 3 gráficas, 3 curvas, 3 rectas, perdón, 3 nubes de puntos, sino, perdón, ya no tengo 5, sino 3. Le cambié, ¿no es cierto? Pero se observa exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que las líneas se cruzan, por tanto, evidencia que pudiera haber interacción. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Ahora sí. Una vez, de este gráfico les hablo luego. Ahora sí. Hagamos de la ANOVA. La verificación de supuestos se los dejo a ustedes, ¿ya? Ya vieron cómo se tiene que hacer. Pero ahorita sí vamos a la ANOVA. Ya no quiero esto, ya no quiero esto. Solo voy a poner la ANOVA en la prueba de rangos múltiples otra vez. Observen. Ok. Vamos a la ANOVA primero. Efectos principales me dice el factor A, velocidad de agitación, el factor B, tiempo. ¿Y cuántas interacciones vamos a analizar? La única que existe, factor interacción AB. Y además tengo el residuo. ¿No es cierto? Observen ustedes que me está diciendo 3 razones de F, la primera de 3,16, la segunda de un tamaño espectacular de 82,35. Un valor P chiquitito. Si ustedes quieren calcular el valor exacto, pues háganlo en Excel. El hecho es que aquí tengo hasta 4 decimales, se puede cambiar la configuración, no vale la pena. Aquí tengo otra razón de 13. Está claro, ¿no es cierto?, que la velocidad de agitación tiene un valor P mayor que 0,05, mayor que el 5%. Un radio F de 3,16 y un valor P mayor al 5% indican que no hay significancia estadística de la influencia de la velocidad de agitación en el rendimiento del proceso. Sin embargo, con una razón F de 82,4 y un valor P cercano a 0, ¿sí?, existe influencia estadísticamente significativa del tiempo de extracción en la variable de respuesta. Y existe influencia estadísticamente significativa de la interacción entre los dos factores de la variable de respuesta. Lo interesante de casos como este, ojo, estos datos son reales, no eran de una tesis que dirigí hace 7 años, creo, ¿sí? 6, 7 años. Lo interesante de este caso es que si bien es cierto, un factor no tiene influencia, como el factor de velocidad de agitación, la interacción con el tiempo la hace influyente, ¿no? Ok. Pero quiero mostrarles algo interesante, por favor. Tengan la bondad. Anoten el valor del cuadrado total, por favor. Anoten ese 50,65. Yo también lo voy a hacer porque quiero indicarles una cosa muy bonita para que se entienda. ¿No es cierto? Me estamos diciendo que SST es igual a 50,65. Ok. Y que el residuo SSE es igual a 1,67. Van a ver por qué estoy haciendo esto. Tomen en cuenta esos valores. Fíjense ustedes que yo le pedí al software que analice la interacción. Le pedí de analizando interacción orden 2.
Y dijo el software, me está pidiendo que aísle la variabilidad de la interacción. La variabilidad de la interacción vale, ¿cuánto vale? 11,61, ¿no es cierto? Bueno, aquí está A, ¿no? AB. La variabilidad de la interacción vale 11,61, ¿verdad? La del error 1,67 y el cuadrado total 50,65. ¿Sí? Grafiquen, tómenle foto que voy a hacer un cambio que es importante analizar. ¿Sí? Observen, mis queridos jóvenes. Yo me regreso aquí a opciones de análisis y le digo, no me analice interacciones. Cuando yo pongo 1, le estoy diciendo solo analice los defectos principales, o sea, los defectos del factor. ¿No es cierto? Ok. ¿Sí guardaron el ANOVA anterior? El que hicimos hace un momento. Observen ustedes qué pasó. Observen ustedes qué pasó. La suma de cuadrados totales sigue siendo 50,65, ¿sí o no? Esa no cambió. Pero observen qué pasa con el residuo. El residuo vale 13,27 ahora, ¿verdad? Hace un momento valía 1,67 y la interacción valía 11,61. ¿Tienen apuntado esos datos? ¿Sí? Pero si en la ANOVA anterior ustedes suman la variación de la interacción con la del error, 11,61 más 1,67 me da 13,27, que es el que tenemos en pantalla, ¿sí o no? ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitirles? Que el modelo de ANOVA, cuando ustedes identifican una fuente de variabilidad, la va sacando del residuo. La va sacando del residuo. En este paquete que está original aquí, sin analizar interacciones, del residuo vale 13,27. ¿No es cierto? Pero a mí me dicen, no vea, analice interacciones. Voy a analizar interacciones. Tengo que aislar la variabilidad. ¿Y de dónde sale ese valor? Del residuo. Nuevamente, para que observen, orden máximo de interacción 2 y observen lo que pasa. Aparece la nueva fuente de variabilidad, la interacción vale 11,61 y el residuo vale 1,67. Juntos suman 13,27. ¿Sí? Lo que quiere decir es que ANOVA va sacando la variabilidad de cada nuevo elemento de variabilidad que se aísla con el modelo, con el diseño experimental. ANOVA lo va sacando del residuo, del error. ¿Y qué es lo que queda en el error? Lo que sobra, por eso se le llama residuo. ¿Sí? Toda la variabilidad que no se explica, ANOVA dice, es error. Pero cuando ustedes dicen, no, yo en mi diseño le aislé a esto, sáquele, ANOVA dice, ok, sácale y me quedo con esto. Sácale y me quedo con este poquito y este poquito. Y más pequeño cada vez es el error. ¿Sí se dan cuenta? Quiero que observen los valores P y comparen. Fíjense ustedes, en este modelo en el que yo identifiqué la interacción, el valor P de A es 0,07. El valor P de B es 0,000 y las razones son 3 y 82 respectivamente. Si yo no analizo la interacción, sino aíslo la variabilidad de la interacción, observen qué pasó con los valores P. Observen el de la agitación. Ya era casi significativo, ¿sí o no? Era 0,07. Pero como yo identifiqué la variabilidad, hace que ese valor P sea significativo. Cuando no identifico la variabilidad, fíjense que el valor P es de 0,55. La moraleja de esto, mis queridos guaguas, es que mientras más variabilidad aísle su diseño experimental, el resultado es más confiable desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Observen ustedes lo que acabamos de hacer.
Repito una vez más la parte final de esto. Observen con atención. Cuando yo no aíslo la variabilidad de la interacción, el residual total es de 1327, es un número muy grande, por tanto el cociente de las razones de f es más pequeño, porque el denominador es pequeño, ¿no es cierto? Y me da eso valores p grandes. El momento en que yo aíslo esa variabilidad, la de la interacción, observen lo que pasa. La suma de cuadrados del residual se hace chiquita. Este cociente es pequeño y por tanto las razones de f son más grandes. Y una razón f grande resulta en valores p más chiquitos, pues. ¿Sí? Por eso es importantísimo saber si necesito o no analizar las interacciones. Recuerden que si uno define analizar o no las interacciones antes de haber hecho los experimentos, ¿cuándo define eso? Cuando está eligiendo la matriz de diseño que va a utilizar. ¿Vieron que todo tiene que ver con todo? En nuestro caso, la interacción es estadísticamente significativa. Eso nos dice varias cosas. La primera, cuando una interacción es estadísticamente significativa, lo que nos está pidiendo el ANOVA es, no puede obviar esto en las conclusiones, tiene que señalar que hay interacción entre los factores. Y segundo, esa existencia les dice, usted tiene que estudiar, además de la relación de los factores con la variable de respuesta, debe estudiar la relación entre los factores. ¿Sí? Generalmente la presencia de interacciones a ustedes les manda a expandir el experimento para estudiar cómo se relacionan los factores entre sí. ¿Preguntas? ¿Ya se chumaron? ¿Se cansaron? Me falta nueva multifactorial, que es el día de veras, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vuelvo y repito, es imposible que ustedes sigan el hilo de esta clase si no entendieron lo que hice la clase anterior, ¿verdad? La clase común del jueves. Sebastián, cuénteme. Consulta. Respecto al tema este del residuo, supongamos que ya diseñé mi matriz experimental y los factores y todo esto. Teniendo en cuenta las interacciones y todo lo demás, y a pesar de haber hecho todo eso, me da un residuo alto. Eso me da a entender de que o me faltó tomar algún factor o existió una interacción que no tomé en cuenta. No, no necesariamente, mejor dicho. Generalmente, a ver, lo que pasa es que cuando tú haces bien el diseño, un residuo alto, lo único que te dice es que los factores no tienen influencia en la variable de respuesta nomás. Eso es todo, ¿sí? Pero si en el diseño estás considerando todo, si tú metes todas tus fuentes de variabilidad, las aíslas y aún así el residuo es alto, quiere decir que los factores que estás estudiando no inciden en la variable de respuesta, nada más, ¿de acuerdo? Pero claro, si tú haces un buen diseño, si tú haces un mal diseño, tienes un montón de fuentes de variabilidad por ahí botadas de la mano de Dios. Por supuesto que el residuo te va a salir altísimo porque son factores que no tomaste en cuenta el rato de diseñar. Por eso es importante que el diseño del experimento sea bien elegido. Ya se van dando cuenta por qué, ¿sí? Si ustedes diseñan mal, ojo, la estadística no les da haciendo las cosas. La estadística, como cualquier otra ciencia, solo hace lo que ustedes dicen, ¿sí? Desde el punto de vista matemático me refiero, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un mal diseño, la estadística solo va a analizar ese mal diseño. La estadística no les corrige nada si diseñan mal. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor, adicionales a eso? Espero que les haya sido útil, me hayan entendido la clase. La próxima clase, mis queridos guaguas, arranco con ANOVA multifactorial y en 30 minutos habré pasado a regresión. ¿Preguntas, por favor? Ojo, hasta la próxima clase se completa lo que necesita, lo que en el trabajo está como obligatorio.
porque al menos en el trabajo regresión es opcional. ¿De acuerdo? Así que, mis queridos guaguas, ¿hasta cuándo les puse el trabajo? Hasta el próximo martes, ¿no es cierto? Tienen 8 días, 9 días todavía para concluir. Y hasta ahora nadie me pregunta, vea, ¿qué también estaré haciendo? Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.